Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos a una invitada especial, a la cual traigo con mucho gusto para este duelo de historias. Así es que, para darle inicio a este duelo de historias, permíteme darte la bienvenida con un par de historias que me hicieron llegar que son sumamente aterradoras. Estas historias tienen que hablar con uno de los momentos en los que todos hemos pasado y son los momentos más vulnerables de nuestra vida, la infancia. Hay una chica que dice que tuvo el contacto con un niño mientras ella trabajaba de niñera. Ella, por circunstancias de la vida, estaba buscando salir del país en el que había nacido y consiguió un muy buen trabajo de niñera, digamos que bajo el agua. Entonces no tenía todos los papeles y ella vivía bajo el cobijo de una familia. Y el trato era prácticamente que en lugar de recibir como que un gran pago, le iban a permitir juntar ahorros y prácticamente el asilo político era el beneficio principal de esa estancia. En ese nuevo país, esa familia desde el día uno que ella llegó, la acogió brutal, de una manera muy bonita. Eran unas personas como con mucho corazón, muy cálidas, y aunque había un problema con el idioma, era gente muy paciente y que le dio una apertura como si fuera un miembro más de la familia. Ella se le empezó a pasar genial. No tenía nada de experiencia, estamos hablando de una chica de alrededor de 18 años, no tenía nada de experiencia con niños. Los señores, los papás de, vamos a ponerle de nombre Cristian, lo entendían perfectamente. Sin embargo, fueron muy claros en decirle, te pedimos que cuando estés con él no te asustes. A veces pasan cosas raras alrededor de Cristian y le revelaron la verdad. Estábamos buscando personas extranjeras porque necesitamos que si ocurre algo aquí mientras estés con Cristian, nadie sepa. Ella se asustó mucho porque es como de qué me están hablando y le dijeron, vuelvo a decir, hay barreras del lenguaje, pero se dieron a entender exactamente cómo, no tiene relevancia, pero le dejaron claro que no estaba en riesgo su integridad, pero que iban a pasar probablemente cosas raras porque Cristian era un niño especial. Cuando empieza a interactuar con el niño está un poquito retraído. Es como que sí habla, se da a entender por señas, tú lo ves y no tiene ningún problema motriz o algún problema como de cognición, se ve que entiende bien, se ve que responde bien. O sea, no es un niño que necesite algún tipo de atención específica. Entonces ella no entiende a qué se refieren. Pero van pasando un par de días y Kristen sí empieza a hacer cosas súper extrañas y macabras. Kristen tiene un pliego de hojas porque no es una libreta que están grapadas y es una cantidad bastante grande. Más de 300 o 400 hojas que están grapadas con grapas industriales y esas hojas son totalmente blancas. Y en las hojas, Christian comienza a dibujar a un vehículo y muchas personas y digamos para que se entienda que las recubre mucho con el color rojo por todas partes. Cuando ella ve eso, sobreentiende, aunque son dibujos de un niño que no está dibujando, digamos, una obra de arte, son dibujos de palitos y bolitas, pero distingue muy bien hombre, mujer grande, niño chico, niña chica, un perrito y un carro, sangre por todas partes. Y entonces ve eso y se le hace muy raro para que un niño que se ha mostrado relativamente normal haga eso. De cierta manera intenta sacar la información, como que qué estás viendo, qué es eso, por qué escribiste eso. Y ahí sí, el problema es el idioma. Y la única forma en la que se sabe expresar con eso es con palabras que ya no termina de entender bien y como que capta algo que es papá, mamá, niños lastimados. Ya. La familia de ellos, pues nada más un papá, mamá y Cristian. Entonces no entiende qué está pasando, pero se hace una idea rápida como ya entendí. Esto es lo que los papás dicen. Tal vez es un niño que trae ahí unos traumas, le gusta mucho el terror o algo así. Y pues si se enteran los vecinos va a ser un escándalo, si se enteran en la escuela va a ser un escándalo. Creo que ya entendí. Van pasando los días y de repente Cristian sale corriendo de donde está, viene corriendo, trae su libreta y empieza a hacer unos dibujos muy extraños en los que se ve un armario, una cuerda y una persona que está despegada del piso. Entonces, ella ya se le empieza a hacer algo muy macabro. Agarra la libreta sin que se dé cuenta Cristian y empieza a ver todos los dibujos y son puros dibujos de personas que en situaciones violentas se despegaron de este mundo.
Cuando ve eso, se queda súper espantada. No entiende qué es lo que pudo haber vivido este niño para que esté tan obsesionado con eso. Y hay un detalle. Ninguno de los dibujos se parece. Y este niño no es un artista definitivamente. Comienza a prestar atención en las interacciones de la familia y nota que de repente, cuando tiene sus arranques Cristian y está su mamá y su papá toman a esta niñera y se la llevan aparte como para que no presencie eso. Ella no les ha dicho que ya vio qué es lo que está en la libreta. Entonces se le empieza a hacer un misterio que empieza a ser muy desagradable. Pero van avanzando los días, no puede regresar a su país. Y el dinero que ha ahorrado ni siquiera es el suficiente para pagar un transporte para ir a otro lado. La barrera del idioma es un problema, entonces no le queda de otra más que estar un poquito en guardia, que no se note que ya vio eso y pasar desapercibida. Una situación que espero que nadie esté viviendo, pero muy estresante. Después de un par de semanas, ella está muy cansada y desgastada. Nadie la ha tratado mal, todos la tratan bien, pero esos estados repite y repite y repite. Dibujos de personas que se desviven, que niños que no están, hojas llenas de color rojo por todas partes, cosas que se ve donde una persona y sus miembros ya no están juntos en un dibujo y ella ya se siente desesperada porque no puede decirle a los demás, ya no quiere acercarse al niño cada vez que hace eso, el resto del tiempo el niño se ve que está como taciturno, como triste, y cómo no va a estar triste un niño que tiene tantas de esas imágenes en la cabeza, pero es una situación que ella cree que única y exclusivamente tiene que ver con que algo pasó en su pasado y sus papás no lo están llevando al psicólogo y eso también la molesta. En ese momento que ya es mucho desgaste en la cabeza de ella, está sentada, está pensando en cómo irse de ahí y entonces en las noticias pasan un accidente de carretera en el que se ve un vehículo, papá, mamá y dos niños de una manera muy lamentable, todo lleno de color rojo y solo mencionaban ahí el único sobreviviente, un perro. Cuando ella vio eso, se regresó al dibujo y los colores, aunque son como muy sobrepuestos los que utiliza el niño, eran los colores del mismo perro. Cuando vio el vehículo, los colores del carro eran los colores del carro accidentado. Pasan unos días y comienza a buscar en periódicos, en internet por todas partes. 2 días después de ese vehículo, una persona de la comunidad donde vivían, en su armario lo encontraron separado del piso y había una cuerda de por medio, espero que puedan entender. Es entonces cuando entendió que ese niño, de alguna manera, podía haber accidentes fatales que iban a suceder en el futuro. A partir de ahí, para ella, no quiso meterse más en este tema y estuvo buscando, como por todas las maneras, poder irse de ahí, porque entendía que sus papás no querían que nadie supiera porque les iban a quitar al niño. Sin embargo, en esta etapa de la infancia, cuando estamos más vulnerables, nuestros papás a veces les dan la confianza a personas a las que no deberían. Y te quiero hablar de Efren. Efren tuvo una situación muy difícil. Él, cuando era un niño de aproximadamente 6 años, tuvo una niñera a la que le tomó un cariño muy especial. Una chica muy bella y muy guapa. Al día de hoy, Efren es un adulto, pero la recuerda y dice, no podía tener más de 18 años. Tiene que ser entre 16 y 18. Y Efren recuerda que esa chica le dedicaba mucho tiempo, pero que se comportaba rara cuando se iban los papás. Cuando se iban los papás, siempre se ponía con él a hacer dibujos y le empezaba a dar lecciones de cosas que no se acuerda bien, pero se acuerda mucho de los dibujos que hacían. Y se le hacía raro, porque a él no le gustaba hacer la tarea que le encargaban, pero estando con ella era diferente. Ella la sentaba en su regazo, le tomaba la mano y empezaba a dibujar símbolos en una libreta. Ya de adulto, le entró la duda a ver si se lograba acordar de forma táctil, por medio de esta memoria motriz, si lograba acordarse de esos símbolos. Entonces un día comenzó a recordar a esa chica, comenzó a tomar una pluma y se dejaba llevar hasta que un día dibujó un símbolo que dijo, esto era lo que una vez estábamos dibujando. Y era el símbolo de la caída de Lucifer. Resulta que varios de los símbolos que esta chica le hacía dibujar y varias de las lecciones tenían que ver con invocaciones a diferentes deidades. Y me dice, tengo un miedo atroz porque aunque en mi vida nunca ha pasado nada paranormal, creo que estuve con una chica que practicaba algún culto raro
y me estaba ofreciendo a mí. Y de alguna manera yo era un niño y no podía defenderme de eso. Y una vez dicho esto, Mar, bienvenida a este duelo de historias. Mar Arriaga, de Remanchados, por favor, cuéntanos tu historia. Primero que nada, muy buenas noches, narrador, y muy buenas noches, familia nocturna. Qué increíble estar por acá, de nueva cuenta, contándoles historias aterradoras. Es un gusto, un placer, como siempre, ya sabes, esta es tu casa, es tu estudio, y ahora estamos en tu tierra, así es que con muchas ganas de escuchar estas historias de tu ciudad, más las historias que tienes que contarnos. Aprovechando tu visita a la Ciudad de México, tenemos que hablar de los fenómenos paranormales que se encuentran en el metro. Por favor. Más de 12 líneas y muchos secretos que se cuentan en las instalaciones. Esta es la historia de Mariana y Ángel, quienes se toparon con los hombres de negro en el metro de la Ciudad de México. Yo sé que muchas personas de la familia nocturna deben decir, Mar, ¿de qué me estás hablando? Pero les pongo un poco de contexto. Ciudad Universitaria, para aquellas personas que no son de México, es una de las universidades más importantes de todo el país, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha tenido bastantes avistamientos del tema OVNI. Hay bastantes casos al respecto y es por eso que esta historia, cuando me la mandaron, de ninguna manera se me hizo descabellada. Mariana y Luis iban directamente hacia la universidad. Esto fue alrededor de las 6 de la tarde. Ellos se subieron en la estación Hidalgo, que personas que son de la Ciudad de México sabrán que se sube mucha gente. Pasan varias estaciones, todo dirección universidad. Y en estación Valderas, muchas personas se bajan siempre, porque son transbordos, hay mucha gente ahí. Sin embargo, es en estación Valderas cuando se suben dos hombres bastante raros, muy altos, con las caras casi alargadas, blancos, con lentes y trajes negros. Evidentemente no es muy común ver ese tipo de personas en la Ciudad de México, así que algunas de las personas que todavía quedaban en el vagón se les quedaron viendo, pero no tanto para no incomodar. Estos dos chicos estaban en dos asientos, voltearon de reojo y los vieron y trataron de no incomodar tanto. Sin embargo, había algo que era inquietante, como cuando sientes que alguien está tratando de imitar a un ser humano. Algo por el estilo, que dices, esto no es natural. Entonces, el metro va avanzando. Pasan las estaciones y la gente va bajando. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Personas que han viajado en esta línea no me dejarán mentir. Es ahí cuando esos dos chicos comienzan a sentir un dolor muy profundo de cabeza. Dicen, a ti también te duele la cabeza fuerte, fuerte, en esta parte, en la del centro de la frente. Sí, 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 pero es casi ese dolor que te hace cerrar los ojos. Mariana estaba que ya no aguantaba. Y Ángel solamente algo le dijo, mira hacia los espejos del metro. En los espejos a veces se reflejan las personas que van ahí. Y veía a estos hombres parados, así como entraron al vagón, así se quedaron parados al final del tren. No se movieron en ningún momento, no platicaban entre ellos, no interactuaban, nada, parados, estáticos. Y entonces comenzó a revisar los detalles de estos dos sujetos. Las manos eran descomunalmente largas, los dedos sobre todo. Parecía que el traje lo habían sacado de algún lugar de un muy mal diseñador porque parecía muy mal confeccionado. Sus orejas eran más pequeñas de lo normal y había algo raro, algo inquietante que de verdad decías, no, estos no son de aquí, literalmente de aquí, de este planeta. Van llegando hacia estación Miguel Ángel de Quevedo y se quedan solos estos dos chicos con los hombres. Mariano tiene el dolor de cabeza tan insoportable que de plano pierde el conocimiento antes de llegar a la estación Copilco y Ángel se olvida por completo de los hombres de negro. Dice, mi novia se acaba de desmayar. Con lo que puede, la saca, empieza a pedir ayuda a los policías, empiezan a acercar personas y a partir de este momento todo es relato de Ángel. Él dice que vio cómo aquellos hombres salieron del vagón
Bajaron las escaleras hacia las vías del tren y se perdieron en el túnel. Se metieron en el túnel por alguna extraña razón. Hasta este momento, Ángel no sabe si todo fue una cortina de humo para que ellos pudieran ingresar a esa parte del túnel del metro. Y la pregunta es, ¿qué hacen esos hombres aquí? ¿Qué están intentando investigar? ¿Eran humanos o no? Son de esas preguntas que uno se hace cuando viaja en el metro. Muchas personas me han contado cosas relacionadas con la Ciudad de México y hay muchas anécdotas en torno a esta ciudad que me encanta, me intriga. Pero hubo una en estos días que me contó una persona que fue una experiencia a nivel personal, o sea, le pasó a esa persona y me dejó a mí muy, muy impactado porque ya en los años que tenemos aquí relatando historias y con la cantidad de historias que hemos contado, esta es apenas la segunda vez, creo que sí, esta es apenas la segunda vez, tal vez la tercera a lo mucho, en la que ocurre este fenómeno. Te voy a contar y te voy a poner el contexto de esta persona. Esta persona me dice, mira, yo tengo un suceso, tal vez dos que he vivido, pero yo me considero una persona escéptica. No tengo idea de qué es lo que viví. Lo que sí te puedo decir que yo creo que si eso que viví lo volviera a vivir, yo voy directo al psiquiatra, porque no debe de pasar estas cosas que me ocurrieron. Es una persona que toda su vida la ha dedicado a cuestiones de trabajo. Es una persona muy enfocada, sumamente entregada en el trabajo, muy responsable. Se pudiera decir que de cierta manera hasta workaholic, porque toda su temática gira en torno a las cosas que él hace, lo que desempeña, sus proyectos a futuro. Por lo mismo, tiende a ser una persona sumamente estresada. Y eso ya le había afectado en una relación de pareja que tenía recientemente, que para él era muy importante. Así es que se decidió con algo, habló con esta pareja y llegaron a una conclusión. Si no metía mano en el tema del estrés y se relajaba bastante, era mejor un momento para dejar ya la relación y terminar en buenos términos. Decidió que él le importaba más la relación que continuar con este estilo de vida que para él era normal y empezó a buscar alternativas. Empezó a ir primero a masajes descontracturantes, después se pasó a utilizar ejercicios de bicicleta, de ahí brincó a temáticas más relacionadas como cosas de contacto y nada le funcionaba, el estrés no disminuía ni tantito, su espalda era totalmente contracturada y él muchas veces se sentía como que con un nivel de enojo alto. Ahora lo bueno era que lo percibía, pero de todas maneras no lo podía contrarrestar. Y le sugirieron algo, ¿has intentado meditación y yoga? Y él dijo, no, por favor, o sea, me estás mandando algo que no te voy a soportar 2 minutos. Ve y hazlo. Dice, pero cuando lo hagas, verdaderamente esfuérzate y ve qué sucede. Dice, te voy a decir lo que viví. Para mí fue descubrir oro, porque me pedía tanto esfuerzo físico que empecé a liberar mucho estrés. La cuestión de la meditación sí me costaba mucho, honestamente, pero con el tiempo se iba a la mano con el estrés, se iba a la mano con todo el esfuerzo que iba haciendo, como que de cierta forma me aprendí a concentrar. Me funcionó y me gustó tanto que comencé a tomármelo muy en serio. Empecé a buscar grupos que fueran cada vez más exigentes, que tuvieran como niveles, y llegué a uno que digamos que eran personas, no quiero decir radicales, pero estaban a medio paso. Estuve con ellos 2 años y al final de los 2 años iban a hacer un retiro. Este retiro se iba a hacer en unas cabañas fuera de México, íbamos a ir alrededor de 14 personas que éramos como los perseverantes de este grupo y aparte era como el tipo de celebración del natalicio de un maestro de este tipo de yoga. Dice una persona que jamás había visto ni en fotografía, ni en imagen, ni en dibujo, ni nada, que tiene que ver con el país de origen de donde habían traído esto, que no sé exactamente de dónde es. Dice entonces, pues eso no me interesaba, pero sí me interesaba que dijeron que los ejercicios que íbamos a hacer ahí y las meditaciones iban a ser como de otro nivel. Yo dije, estoy apuntado. Un fin de semana completo, un reto, ya había cambiado mucho en mi estilo de vida, me estaba gustando y fue. Me pasaron ahí las cosas más extrañas que he vivido y si las volviera a vivir, yo me voy al psiquiatra, no me tienen que mandar nadie. Cuando vamos a hacer las meditaciones, ponemos un tipo como de mantilla en el piso, empiezan a darnos indicaciones y llega un momento en el que estoy haciendo unos estiramientos que me pongo a sonreír porque veo 2 cosas. Cierro los ojos y noto una luz tremenda frente a mí
y dije, están trayendo algún tipo como de iluminación especial en el salón, justamente para meternos porque nos habían dicho esto, iba a ser otro nivel de meditación. Y comienzo a escuchar una música. Dice, es una música que no te puedo describir, pero era tan armoniosa, tan bonita, que empezó a hacer que todo mi interior empezara a cambiar y me empecé a relajar. Increíble. Seguí llevando las instrucciones, me decidí a que el resto de instrucciones iba a ser con ojos cerrados y conforme me movía, la bola de luz permanecía. Para mí era claro que era una iluminación extra, la música estaba tremenda y llegó un momento en el que me desconecté. Ya ni siquiera seguí las instrucciones, es como si me hubiera quedado dormido. Estaba embelesado, estaba descansando increíblemente. Y como 20 minutos después abro los ojos. El cuarto está oscuro. Hay todavía personas alrededor de mí que están terminando de hacer alguno de los ejercicios. Respiro, me paro y me voy. Y con mi compañero de cuarto le digo, estuvo increíble, me fui. Y dice, sí, me di cuenta. Y dice, es que, qué maravilloso, ¿tú viste el foco que pusieron? ¿Cuál foco? Sí, güey, o sea, cuando empezamos y se vino una luz, no, todo el tiempo estuvimos oscuras. No es cierto, yo vi una luz que estaba enfrente de mí. Te la imaginaste, yo traía los ojos abiertos, jamás hubo ninguna luz de nada, el cuarto estaba oscuro desde que iniciamos. Dice, ¿y la música? La música fue lo que más me entró. ¿Cuál música? No había instrumentos, no había ningún aparato electrónico, no había nada. Cuando me dijo eso, me asusté y dije, me estoy volviendo loco. Porque yo claramente escuché eso, yo claramente vi eso, solo no abrí los ojos y me empecé a sentir raro. Me dijo él, ve y habla con el maestro, con la persona que es su instructor, pues, pero que él lleva un estilo de vida muy relacionado con el yoga. Y va y le platica y le dice, ¿cómo era el tipo de música? Y le empezó a tomar datos. No te preocupes, no es normal lo que viviste, pero no te preocupes, tampoco es tan extraño. Toma tu día normal, si pasa algo más me avisas. Va avanzando el día, él tiene un poquito de miedo porque lo que acaba de vivir es muy extraño, le confirman todas las personas, nadie vio ninguna luz, no hubo ningún tipo de música, él no se lo imaginó, le estaba escuchando con sus oídos, entonces está nervioso, está incómodo, llega el momento de la cena, se va a cenar y entonces se acuerda de algo. La mantilla, donde había hecho los ejercicios, nunca la recogió y es parte de una práctica fundamental hacer las cosas, digamos, en su ritmo y en su tiempo. Entonces, antes de cenar, se regresa al salón y cuando regresa al salón, justo enfrente de la mantilla, hay un sujeto, un anciano, sabrá Dios de cuántos años, parado y se le está quedando viendo, pero él nota algo. Hay detrás de él una luz que viene desde el techo y está cayendo detrás de él y cuando ve de reojo, ahí no hay ningún foco. Donde ve eso, nada más cierra los ojos, se agacha, toma la mantilla, se sale del lugar y va y le pregunta al maestro, ¿pudieras mostrarme alguna imagen o foto de la persona que se supone que estamos aquí celebrando por ese año luctuoso? Le enseñan la fotografía y era la persona que estaba en la mantilla. Entonces dice, no volví a ir a ese grupo por miedo a mi salud mental, porque creo que tuve contacto con algo que no debería estar ahí. Historias que están conectadas porque vamos a hablar acerca de salud mental. Sobre todo cuando tenemos en cuenta los hospitales psiquiátricos. Aquí en la Ciudad de México hubo un hospital que fue muy famoso en la época de los 50s, 60s. De hecho, muchas personas reconocidas asistieron a este hospital para curarse sin que muchos lo supiéramos. Este hospital, muchas personas tal vez lo conocen, está bastante relacionado a un tipo de semilla. Se los voy a dejar en los comentarios de la familia nocturna para que averigüen qué hospital es. Pero esta historia que estoy a punto de contarles les hará pensar cuántas personas fueron internadas en este centro que tal vez no estaban locas. Esta es la historia de Violeta, quien con apenas 25 años estaba realizando su servicio social, su residencia en este hospital psiquiátrico. Esa noche ya todos los enfermos estaban dormidos, todo estaba perfectamente bien. Ella salió a la terraza a fumarse un cigarro, cuando de repente ve que en la reja de la entrada está uno de los pacientes. Lo vio perfectamente. Era este hombre sin cabello, con esa complexión que es bastante notoria, y entonces pegó el grito en el cielo. Su mente fue demasiado rápido y ella solamente decía, se va a escapar, y era una persona
que era bastante peligrosa. Una persona que de hecho, tienes el derecho de censurar cualquier cosa, narrador, se comía a sí mismo. Entonces, era una persona que tenía bastantes problemas. La cuestión está en que ella avisa a todo el personal. Empieza a gritar, se va a salir, porque no solamente se come a él, sino podría comer a alguien más en algún momento. Así, sin coser, como va. Ella está bastante desesperada, llegan todas las personas hacia la entrada y no hay absolutamente nadie. Evidentemente, el protocolo es ir a ver si realmente lo que vio ella fue real. Van entrando al pasillo inmenso, lleno de cuartos, hasta que llegan al de este hombre. Abren la puerta rápido y ese hombre está ahí, dormido. Lo despiertan. Y lo primero que dice es, yo también te vi. Violeta nunca supo si realmente se refería a, fue un viaje astral. Se desdobló. ¿Cómo es que él había llegado ahí? Pero tal vez esa persona no estaba tan loca, como se suele decir. Grande historia. En estas temáticas de las cuestiones paranormales, creo que existen como muchos subrubros en los que pudiéramos catalogar las historias. Esta que te voy a decir, no sé si estamos hablando de brujería o algo más. Estamos hablando que esta historia fue por allá de los 70s, en un México sumamente distinto, en el que, digamos, la apertura no era parte del pan de cada día. Era una sociedad muy cerrada, que ciertas cosas las clasificaba de manera muy negativa y las personas entonces buscaban mostrar una apariencia que fuera aceptada por el resto. Hay una maestra de secundaria que tiene una preferencia sexual homosexual. Al día de hoy tenemos una apertura completa. En ese tiempo era algo que si alguien se llegaba a enterar, inclusive su carrera o tal vez hasta su vida, pudiera estar en peligro. Así es que ella lo guardaba, pero tuvo un problema. El problema de ella es que, bueno, se cree que ella tenía prácticas oscuras, y esto es por cosas que sucedieron con el paso de los años. El problema más grande después de las prácticas oscuras es que se enamoró de una alumna, y estamos escuchando ya la edad de esto. Vamos a dar esta historia sin lujo de detalles, pero para que entiendas qué fue lo que pasó, que es algo sumamente extraño. La alumna es una chica que tiene muchos problemas de actitud y ha estado reprobando año y en varias ocasiones. Esta chica es mayor al resto de compañeros, entonces estamos hablando que es una muchacha de cerca de los 15 o 16 años que ya debería estar en otro momento de estudios. Sin embargo, está en el último año de secundaria y ahí es cuando conoce a esta maestra. Algo sucedió en la maestra, porque había sido una persona muy prudente, vuelvo a decir, era una persona de guardar apariencias, de entender en dónde estaba su campo de juego y movía muy bien todo lo que tenía que hacer, pero ahí algo sucedió que no se pudo controlar. Desde que la vio en el primer momento, hubo ahí como una química muy extraña. La chica como que también tuvo química con ella, pero esta chica, al ser prácticamente una niña, mantenía su distancia. Pero le empezaron a pasar cosas muy extrañas a Mayela. Mayela es la chica que tenía en ese tiempo alrededor de 15, 16 años y es la que me cuenta la historia. Dice, narrador, empecé a soñar con la maestra. Dice, pero era diario. Y era algo muy extraño porque, tengo que decir algo, en ese tiempo yo no tenía ningún tipo de actividad, espero que se entienda. No era una persona con ningún tipo de actividad, eran otros tiempos y eso para mí era algo prohibido. Cuando yo vi a la maestra se me hizo una persona bonita. No quiero profundizar más, pero eso es lo que pasaba. Empecé a soñar con ella y la maestra me amarraba. Imagina el resto. Lo que pasa es que después de eso, cuando yo la veo, me siento sumamente intimidada. Pasó una situación en mi familia y eso me hizo sentir muy feliz porque mi papá se tiene que mudar del país y nos tenemos que ir con él. Nunca llegamos en la vida real a platicar nada. Solo nos veíamos en clase y era de hola, buenos días, bye. Y solo era lo que pasaba en mis sueños.
Entonces, obviamente esto jamás lo platiqué con nadie, nunca se lo dije a nadie, pero yo notaba en ella como una actitud extraña hacia mí en las clases, pero era hasta ahí. Al final, tienes que entenderme que en ese tiempo yo era una niña y esto que te estoy diciendo eran tiempos en los que no se le platicaba absolutamente a nadie porque ni tu familia te iba a respetar, ni te iba a ayudar, ni nada. Entonces, cuando nos fuimos del país, santo remedio, no va a pasar ya nada, yo estoy muy contenta, todo va a fluir. Y ahora comienzo a soñar otra vez con ella, pero en lugar de que sean sueños bonitos, son sueños donde me hace daño, mucho. Mi mamá comienza a darse cuenta que algo me pasa porque en las noches grito y estoy gritando y por más que me intentan levantar, no me pueden levantar. Y estoy así durante semanas y tal vez fueron hasta meses. Mi mamá tuvo que buscar alternativas porque me llevaron al doctor, me dieron unas pastillas, nada me funcionaba, yo seguía teniendo estas pesadillas, me veía muy cansada y entonces buscó a alguna persona que manejara, digamos, limpias. Era algo más fuerte que limpias. Cuando me llevaron, apenas me tocó de las manos, me dijo, hay una mujer que te quiere hacer daño por despecho. Fue todo lo que dijo. Dijo, ¿quieres que se lo regresemos 3 veces? Y yo, era una niña, no sabía ni entendía, yo lo que quería era ya no soñar. Le dije, sí, haz todo lo que tengas que hacer, yo ya no quiero soñar con eso. Después de 2 limpias que fui con esta mujer, nunca volví a soñar, nunca. Pero 2 años después, regresamos a esa ciudad. Y yo tenía mucha curiosidad si todo eso había sido una locura en mi cabeza o había sido algo que pasó. Cuando regresamos, la maestra, que para ese entonces debía de tener alrededor de unos 25 años, parecía una mujer de más de 50 y había tenido un accidente tremendo 1 año después de que nos fuimos, pero dicen que en el Inter empezó a envejecer y empezó a tener muchas dolencias y diferentes cosas. Al día de hoy, cuando fuimos esa vez más bien, la maestra ya no se dedicaba a dar clases. Ahora tenía su puesto en el que hacía amarres, limpias y eso. Llegué a la conclusión que verdaderamente era una bruja y ella era la que me estaba afectando en mis sueños, pero nunca lo pude comprobar. Esos recuerdos de la infancia que de repente nos dejan bastante marcados. Con marcas a veces fuertes. Yo quiero regresar de nuevo al norte del país. Esto es de Samantha, una chica que es originaria de Sinaloa, que se dedicó a la vida galante toda su vida. Lo interesante de Samantha es que ella no se quiso quedar en el pueblo. Ella dijo, yo tengo que ir a la ciudad. Y se mudó a la Ciudad de México a costa del sesgo de su familia, de todas las personas que conocía, sus amigos, su novio. Ella dijo, yo voy a la Ciudad de México y yo me quiero dedicar a esto. Ella en la Ciudad de México le fue muy bien. De hecho, la única persona con la que hablaba era su abuela. Así que le mandaba dinero. Hasta que de repente le dijeron los primos, ya se murió mi abuelita. Primos que no le habían hablado, narrador, en años, fue de, ya se murió la abuelita y no tenemos para enterrarla. No será posible que tú, pues, nos puedas mandar un dinero. Ni siquiera un cómo estás. Todo bien. Sí te hicimos a un lado mucho tiempo, pero ella no se fijó en eso. Ella dijo, no, es por mi abuelita, no me voy a poner a ver a estas personas que ya no son ni mi familia. Y regresó a Sinaloa, pagó los gastos funerarios. En cuanto pagó los gastos funerarios y esa señora estaba enterrada, toda la familia la desconoció otra vez. La pregunta es, ¿por qué no? En fin, ella dice que esta nostalgia de haber regresado a ese lugar, dijo, pues a lo mejor ya me puedo quedar aquí a trabajar. Ya no me importa tanto eso de cuando éramos jóvenes y que, ay, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie opine. Ella ya era una mujer hecha y derecha que decidía sobre su destino y demás. Se queda de ver con un cliente en un hotel. Están en pleno acto, que espero que comprendan a qué me estoy refiriendo, cuando en la ventana, narrador, de un 10º piso, va viendo a su abuelita. Viéndola con una cara de reproche, de no. Ella se espantó tanto que salió
casi prácticamente volando a ese lugar. Y ella lo tomó como un presagio de decir, ya no me quiero dedicar a esto. Eso ha sido lo más traumante que ella le ha pasado y que espera no volverse a encontrar con su abuelita viéndola haciendo algo como eso. Hay situaciones que se viven dentro de este mundo o de este tipo de actividades que son sobrenaturales que siempre le dejan la duda a las personas si fue tu imaginación la que te jugó o verdaderamente viviste algo. A veces yo le he dicho a la familia nocturna, déjalo en el depósito de que fue tu imaginación y no investigues más, porque en el mejor de los casos así fue, y ya, y quedó como un episodio, una anécdota. Pero hay ocasiones cuando descubres que eso no fue así, que acabas de destapar la caja de Pandora, y esa, lamentablemente, es la historia de Jessica. Jessica tiene una familia que para ella desde muy pequeña le queda claro que no es una familia normal. Sus papás se llevan mal, son raros. A ella a veces la tratan bien, a veces la tratan mal. Y ella se ha dado cuenta que más que una infancia es una etapa de sobrevivir, porque no tiene ningún lugar en el que tenga personas que verdaderamente estén enfocadas en darle cuidado, protección, cariño. Ella donde llega son problemas, se siente como una persona que el simple hecho de estar ahí es una carga. Y para una niña tan pequeña es algo tremendamente fuerte. Los problemas realmente surgen cuando problemas de papá y mamá empiezan a escalar tanto que ya ninguno de los dos les importa guardar o tener alguna apariencia social. Que entiéndase bien, no digo que las máscaras sociales son lo mejor, pero a veces tienen su funcionamiento. Ambas parejas, en una época en la que esto no solo es mal visto, es un grave problema, ambas parejas, digamos que tienen sus que veres con alguien más. El problema de los que veres de la mamá es que es con un hombre que es casado. El problema de los que veres del papá es que nadie sabe con quién es, pero saben que existe, por obvias razones. Aromas, signos de besos, marcas, etcétera. Todos lo saben. El problema también es que el Señor no guarda nada de discreción y en ese lugar al que asisten estas parejas para tener esos momentos, el vehículo de él está afuera y no le importa. Su vehículo todos lo distinguen, tiene un logo de su compañía y él es el único que tiene ese carro. Entonces es una situación en la que en la pequeña ciudad que viven están viviendo un infierno, especialmente Jessica. Jessica lamentablemente y pues sus amigas ya le pusieron un apodo, sus enemigas le han puesto 1000 apodos, y es la hija de tal, y es la hija del tal por cual, etc. Eso está haciendo que socialmente su vida sea, si ya era horrible de supervivencia, ahora es espantosa. Pero entonces comienza la verdadera pesadilla de manera literal. Por alguna extraña razón, comenzó a tener sueños con una persona que utilizaba un tipo de capuchón negro que llegaba, por alguna extraña razón, ella no se podía mover y se sentaba frente a ella y entonces, con objetos punzocortantes, comenzaba a hacerle daño de manera continua y prolongada. Cuando eso ocurría en el sueño, en el mundo real, ella gritaba y es la primera vez que en verdad su papá comenzó a estar preocupado por ella porque iba, le intentaba despertar y ya nunca salía del sueño. Cuando se levantaba, no tenía como nociones completas, pero sí se acordaba de detalles. Alguien haciéndome daño, mucho dolor, palabras que con el tiempo, porque este tipo de sueños ocurría mínimo una vez por semana, fueron teniendo cada vez más y más forma. Conforme iban avanzando los sueños, la persona de la capucha también quitándose toda la discreción del mundo, se quitaba la capucha y era una mujer que jamás ella había visto en la vida, y entonces intentaba decirle con palabras como ¿qué quieres? ¿Por qué me haces esto? Y la mujer, aun cuando ningún sonido salía en esta voz onírica de Jessica, ella sí le respondía y le dice, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu papá. Pero todo esto es en un sueño, no es en la vida real. Entonces, no hay a quien culpar. Es una persona que ni existe. Sin embargo, sus sueños, que era el único momento que podía ser plácido del día, ahora son un infierno. De ahí brinca la mamá. Las dos en las noches empiezan a ser torturadas. Y es el esposo el que les dice que les está pasando algo. Un día, después de casi 6 meses de estar viviendo estas torturas de manera continua, Jessica es una persona que ya para este punto
Dice, si me hubieran llevado con cualquier psicólogo o psiquiatra, hubiera tenido todo tipo de trastornos y me hubieran medicado. Y era una persona que ya no te podía acercar porque era muy agresiva. Todo mi día era espantoso, no podía ni dormir y ya tenía meses así. Ahora lo entiendo, pero en ese tiempo yo ya era una persona que estaba todo el tiempo a la defensiva, utilizaba el peor vocabulario y quería agredir a todos. Y un día mi papá, como forma de castigarme, me obligó a acompañarlo a comprar despensa. Cuando llegamos al supermercado, una señora viene caminando, se para enfrente de él y lo saluda, y cuando la veo, casi me desmayo. Era la mujer de mis sueños. Y la estoy viendo y ella voltea y me sonríe y dice, pregúntale a tu papá. Y se fue. Esa era la amante de mi papá y sí la conocían, me enteré mucho después. Era una señora que vivía en las afueras del pueblo, que era la bruja, a la que iban con ella para hacer amarres y ese tipo de cosas. Hablando de brujas y hablando de relaciones, mucha de la familia nocturna tal vez ha escuchado este mito que dice que todas las suegras son como brujas. Pero en el caso de Lidia, esto fue literal. Lidia, todo esto hay que decir que todo esto sucedió en la época de los 90 aproximadamente. No había mucha información al respecto de ciertas situaciones y de ciertas conductas que tal vez en este momento ya son muy castigables. Así que no va tanto por ahí. Lidia vino a la Ciudad de México a trabajar junto con su hermana. Ellas buscando oportunidades se toparon con un anuncio en La Lagunilla, aquí en la Ciudad de México. La Lagunilla es un lugar en donde venden muchos zapatos. De verdad, descomunal. Ellas se encuentran en una de las zapaterías a algún trabajo. Y entonces es ahí donde Lidia conoce a Ignacio, quien iba ahí constantemente a comprar zapatos y zapatos y zapatos. Y ella no entendía por qué, pero terminó enamorándose de él. Y no solamente terminó enamorándose de él, sino que Lidia, de 14 años, terminó embarazada de este hombre. Eran otros tiempos, así que se casaron inmediatamente. Nada más con la presencia de la hermana y de la mamá de este hombre. ¿A dónde se iban a vivir? Pues a la casa de este sujeto, mucho mayor que ella, que todavía vivía con su mamá. La señora siempre fue rara. La señora siempre fue distante con Lidia. A pesar de que estaba embarazada, le mandaba hacer cosas. Le decía que lavara la ropa, que lavara los trastes, que hiciera el quehacer, y si no, era una malagradecida por no hacerlo. Cuando la señora no hacía nada en la casa, se la pasaba encerrada en su cuarto, al cual Lidia tenía prohibido entrar. En varias ocasiones, cuando Lidia salía al baño por las noches, ella escuchaba cómo su suegra platicaba con alguien en el cuarto. Y se escuchaban voces, y se escuchaban personas platicando. Y cuando de repente ella tocaba, todas las voces, absolutamente todas, se callaban. Y la señora salía, ¿qué quieres? No, pues que necesito esto, si puedo agarrar algo del refri, porque ni siquiera la dejaba agarrar cosas del refri, ¿eh? Era que le tenía que pedir permiso a la señora casi para comer. A veces hasta la señora le negaba la comida. Imagínate el tremendo trato que tenía Lidia. Nace su hija, una pequeña muy linda, muy sana, afortunadamente, todo bien. Y es ahí, si antes la señora le hablaba poco a Lidia, en este momento la ignoraba. El mundo era esa niña. Ignacio intentaba de alguna manera volver a embarazar a Lidia, de una manera muy constante, muy aprensiva, algo que ella rechazaba completamente. Acababa de tener un hijo y no quería volver a tener otro en un largo tiempo, y él se fue alejando poco a poco, hasta que de plano a veces Ignacio ya ni llegaba a la casa. De hecho, mi suscriptora me decía que hasta este momento esto es un caso para Silvia Pinal de casos de la vida real, pero es que aquí viene el trasfondo oscuro. La niña va creciendo poco a poco, está en su andadera, cuando ve que la niña entra al cuarto de la suegra.
Y ahí Lidia dice, yo no entré, entró ella primero. Y dice, ahora sí voy a ver qué tiene esta señora aquí. Se encuentra con que está la cama enfrente y hay un cuadro gigante, narrador, de 3, ¿cómo describirlo? Mujeres con patas de perro y caballo y cara deforme, que están viendo directamente hacia la persona que entra. Ella se aterra en el momento que ve eso y dice, la señora está demente, si tiene algo así para dormir. Saca a la niña y todo bien. Tiempo después, esta mujer se entera de que Ignacio ya estaba andando con otra chica de 12 años. Y dice, yo no puedo seguir en esto. Yo no puedo seguir aquí. Necesito salir de aquí. Le dijo, me voy a ir de aquí, Ignacio. Él le dijo, tú te puedes ir, pero esa niña se queda aquí con mi mamá, porque esa niña es de mi mamá. Ella va a saber cómo cuidarla, ella va a saber cómo atenderla, tú no sabes nada, tú eres una tonta, tú eres una niña. Ella dice que esa noche no pudo dormir. Y es por eso que fue tan fácil para ella escuchar el grito de su hija provenir del cuarto de la suegra. Y ahí dijo, no, esto no puede seguir. No sé qué le está haciendo a mi hija, pero se levanta rápido de la cama, de esas veces en que como madre dices, a quien me tenga que llevar de frente, me lo voy a llevar. Toca el cuarto, lo azota y dice, no le abren. Y escucha esas voces otra vez. Esas voces y a la señora riéndose y a Ignacio allá adentro y no sabe qué están haciendo con su hija. Ella pone en el relato un dicho muy interesante que dice, yo agarré primero el machete que la mamila. Así que va directamente al patio, agarra un machete y sobre la puerta. Yo la verdad no la juzgaría en nada. Destruye la puerta por completo. Ella entra y lo que ve, narrador, es una escena dantesca. Ve cómo esas 3 mujeres que estaban en el cuadro ya no estaban en el cuadro. Parecía que estaban saliendo de él. La suegra, en cuanto la ve entrar, rápidamente le entrega a la niña a las mujeres del cuadro. Y ni tarda ni perezosa, Lidia se abalanza contra ellas y empieza a luchar por su hija. Dice ella que aún tiene rasgos de cómo estas mujeres, con esas patas de perro y de caballo, le rasguñaron las manos a tal manera que hasta los tendones se le salían. Pero ella no iba a soltar a su hija. Tontamente ella soltó el machete y ve de repente que la suegra ya va por él. Y dice, no creo que sea para ayudarme, ¿verdad? Y sacó fuerza de donde pudo y pudo ganarle a estas mujeres para sacar a su hija. Justo antes de que la señora le diera un machetazo directamente al cuello a Lidia. Ella dice que salió de esa casa descalza, prácticamente sin ropa, solamente con la niña, en la madrugada fría, y el único lugar al donde pudo ir fue al mercado de la Lagunilla, donde sabía que en tan solo unas horas iba a llegar su hermana a trabajar. Actualmente ya no supo nada de este hombre, afortunadamente. Lo último que se enteró fue por su hermana, ya que ella sí seguía trabajando en esta parte de la Lagunilla. E Ignacio fue con esta chica de 12 años, embarazada, a comprar zapatos. Lidia se siente muy culpable porque dice, yo debí de haber buscado a esa chica y decirle lo que iba a pasar con su hija, lo que está pasando en esa casa. Y es de lo único de lo que más se arrepiente el narrador. Hay historias definitivamente macabras y dentro de los sucesos existe algo que como seres humanos, se lo he dicho muchas veces a la familia nocturna, juega ahí un papel muy importante, que es el poder que tenemos los seres humanos de la normalización. Cuando una situación, por más inverosímil que ocurre, empieza a ser frecuente, cierta forma te medio adaptas a ello. Y eso le pasa a Pepe, y Pepe tiene una situación muy extraña con la que ha tenido que aprender a vivir. Sabe que allá afuera, hasta el día de hoy, no hay nadie que lo pueda ayudar, porque ya ha intentado acercarse a personas y no terminan de entender lo que él vive. Él mismo se llama así, se puso el título de que él es un quirópata.
Él es una persona que por medio del contacto con las manos tiene acceso a informaciones extrañas. Si toca a una persona, entiende lo que está viviendo, entiende lo que está sintiendo, siente sus dolores. Si toca a un objeto, empieza a ver la historia no de la construcción del objeto, sino de la última persona que lo tocó. Recuerda sucesos extraños que le han pasado, especialmente en lugares en los que ya al día de hoy aprendió que como regla general, bajo ninguna circunstancia, vayas a bazares. Especialmente él, por esta situación que tiene, le toca que cuando fue uno buscando algún tipo de gorra o algún tipo de indumentaria, cuando lo tocó, vio unos sucesos muy macabros de una persona amagando a alguien más en una casa, que lo que parecía que era como algún tipo de ladrón o secuestrador que le dio un espanto tremendo. En una ocasión, agarró un juguete de niño que le quería dar a su sobrino, todavía no entendía que debía de establecer esa regla, y lo que vio fue otra persona lastimando a una familia y haciéndole daño al niño de la familia y quitándole finalmente ese juguete. Con el tiempo descubrió que así como había historias muy bonitas y podía ver sentimientos preciosos en algún vestido de novia o en algún traje y ver escenas muy bonitas, podía ver o podía presenciar o vivir pesadillas espantosas en cualquiera de los objetos, inclusive en el que peor o en el que no pudiera imaginar que estuviera detrás de este tipo de historias. El punto es que él recuerda que sí hay un suceso que, como lo mencionamos hace un momento, le dejó marcas y marcas permanentes. Y tiene que ver con un lugar al que él mismo denominó la Casa del Lobo. Dice que ese lugar fue el que le marcó para empezar a establecer una serie de reglas y volverse una persona como muy precisa en el uso de este tipo de herramienta que no sabe cuándo aparece y cuándo no. En el barrio en el que él vivía cuando era adolescente, había un lugar al que se le llamaban la Casa del Lobo, porque decían que ahí vivió un tipo que se llamaba el Lobo, pero que desde hace muchos años dejó la casa abandonada. Nadie sabía a ciencia cierta a qué se dedicaba, solo de repente tenía dinero, de repente tenía buenos carros, de repente no. Era un tipo malhumorado, era alguien de cerca de 50 años y al final no era familiar de nadie de ahí. La casa estaba abandonada desde hace mucho, no tenía ningún letrero de renta o de venta y nadie se atrevía a entrar, pero él no sabía por qué. Así es que se puso de acuerdo con unos amigos y se decidieron, como ya había pasado muchos años de la casa está abandonada, entrar para explorarla. Él ya sabía que tenía, digamos, esta condición, porque ya había vivido algunas cosas, pero eran cosas muy pequeñas, cosas que no le afectaban tanto y también es importante decir, cosas que él creía que era su imaginación. Creía que cuando agarró ese objeto y vio esas imágenes en su cabeza, era como una parte de él que le estaba enseñando películas. Él no estaba entendiendo realmente que lo que estaba viviendo era lo que probablemente vivió alguien más. Cuando entró en la casa del lobo, todo cambió. Se metieron por una ventana. Cuando él entró, cayó directamente al piso. Y frente a él, no en su mente, frente a él, vio el rostro de una persona ensangrentada, tirada en el piso. Y pudo ver cómo alguien de más o menos 45, 50 años, con un bat de béisbol, lo desuscribió de este mundo. Esa escena fue tan real que lo hizo gritar. Simplemente se paró, salió corriendo de la habitación y al momento de llegar a la cocina y tocar una de las paredes, logró ver cómo en ese lugar había varias personas que estaban siendo desuscritas al mismo tiempo por el mismo sujeto. Empezó a entender que las películas que estaba viendo demasiado reales ahí, no era su imaginación lo que estaba pasando, probablemente era algo más. Sus amigos empezaron a asustarse por los gritos de él y, al final, sin digamos mucha lógica en su toma de decisiones, decidieron huir al sótano. En el sótano, como cualquiera pudiera pensar en la casa de alguna persona que busca ocultar sus delitos, pues puede ser el peor lugar al que te debes de ir, especialmente si eres alguien con este tipo de habilidad. Pero él no lo sabía, él lo siguió. Y al momento de llegar al sótano y caer de rodillas, porque él iba totalmente acelerado y sin ir concentrado en guardar la compostura, tropezó o algo sucedió que al momento de tocar el piso, simple y sencillamente vio cómo del piso se asomaban cabezas de personas y eran una cantidad que no pudo tomar el tiempo para contarlas, pero fácilmente eran decenas.
Al momento de salir de la casa del lobo, él sabía que eso que tenía podía ser la maldición más grande que una persona pudiera tener en vida. Hablando de maldiciones, no sé si encontrarse con, muchos les dicen entes del bajo astral, otros les dicen demonios, sea algún tipo de maldición. Hace como un año, yo, Mar, fui a comer con mis papás a un mercado que está bastante cerca de un lugar donde hay muchos trailers. Muchos trabajadores de esta área. Y platicando con la persona que nos estaba sirviendo, muy rica pancita, por cierto, le pregunté si había tenido alguna experiencia paranormal en ese mercado. Tengo muchos videos de mercados en el canal. Y me dijo, ¿cómo qué estás buscando, no? Y le dije, no, pues lo más perturbador que le haya pasado. Es más, si no es en el mercado, no importa. Y me dice, espérame, tengo un compa que tiene una historia que te va a impactar. Yo me quedé impactada y ni la pancita me terminé narrador. De verdad, yo solamente salí del mercado y dije, ¿dónde está el señor? Me llevaron a donde estaban todos los camiones así enfilados. Buscando entre los camiones, le estaban gritando. Y me encuentro a Roberto, un hombre de alrededor de unos 60 años, que cuando esta persona del puesto le dice, cuéntale lo que te pasó con el señor del jorongo, su cara cambió. Me dijo, ¿por qué quién es ella? No, pues tiene un canal de YouTube y demás. Y me dijo, ¿pero me vas a creer? Y le dije, claramente para eso estamos. E inició con su relato. Resulta que a él le tocó llevar una carga de la Ciudad de México a la frontera. Un viaje larguísimo, con diferentes paradas, que él prefería a veces hasta no hacerlas para llegar muchísimo más rápido. Él se queda en Guadalajara. Normalmente este tipo de viajes las hacen entre dos, por si cualquier problema, alguno se queda dormido o algo por el estilo. Pero desgraciadamente su amigo jamás le contestó. Ese amigo con el que iba a ir al viaje, él le llamaba y le llamaba y le llamaba y no le contestaba. Bueno, él se va solito. Les digo, llega a esta parte de Guadalajara, se sienta a comer en uno de estos puestos que ponen en las carreteras justamente para este tipo de personas. Está con varios compañeros de lo mismo, cuando de repente llega este sujeto. Un hombre moreno, 1.60, con un jorongo. Y les dice, buenas noches. ¿Alguno de ustedes me da raite? Nadie le contestaba. Ahora sí que lo abrieron, como dijo él. Me dijo, todos lo abrieron, nadie lo peló, nada más lo vieron y dijeron, no. Y pues yo iba solito. Y le dije, yo, mi compa, yo lo llevo. ¿A dónde va? No, pues también al norte. Pues va, nos vamos. Él iba ya bastante relajado, malamente, porque dijo, ya traigo compañía, ya traigo a alguien con quien platicar al menos para no quedarme dormido o algo por el estilo. Y entonces en esta plática, aquel hombre del jorongo le dice, ¿y tu esposa está muy tranquila en su casa? ¿Así se queda? Esperándote nada más. Roberto no tomó bien ese comentario, que estaba tratando de insinuar, ¿no? Y le dijo, sí, yo confío ciegamente en mi esposa. Tenemos muchos años de casados. Y aquel hombre del jorongo le dijo, pues yo no lo haría tanto si fuera tú. Todas las mujeres son iguales. Roberto de plano dijo, se acabó la conversación. Yo, la siguiente parada, no sé cómo le voy a hacer. Voy a bajar a este señor. No me cae bien. Se bajan en otra cachimba, que es normalmente el nombre al que se les da a este tipo de puestos, que están atendiendo a dos mujeres. El hombre del jorongo también se baja, pero no come en la cachimba, simplemente se va por ahí a caminar. Roberto come rápido y se va a dormir. Y cierra todo el tráiler, sin avisarle al hombre del jorongo, simplemente como diciéndole ahí tú por un lado, yo voy por el mío, de manera indirecta. Roberto empieza a tener un sueño raro. En ese sueño, él empieza a ver a estas mujeres que acababa de conocer, que la habían servido,
Destrozadas, narrador. Destrozadas. Él se despierta y todavía tenía la sensación de que parecía que lo había hecho. Las manos llenas de líquido hemático, ya sabrán cuál es, rojas, 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 que se va desvaneciendo mientras él va parpadeando y dice solamente fue un sueño. Sale del tráiler y ve tremendo operativo. No tuvo que preguntar mucho para que le dijeran: un animal acaba de atacar a las señoras que trabajaban aquí. Quedaron destrozadas, ni un humano podría hacer eso. Él se impacta tanto por el sueño que había tenido y por eso que había visto, que dice esto ya está raro. Se sube al camión y entonces ya está enfilándose para entrar a la carretera otra vez, cuando a mitad de la carretera está el hombre del jorongo mirándolo, casi pidiéndole con la mirada que lo suba. No pidiéndole, exigiéndole que lo suba. Roberto dice que no sabe por qué lo hizo, pero abrió la puerta del copiloto y aquel hombre se subió. Siguieron todo el camino. Por radio le dijeron que ya se había notificado a su amigo que había tenido un pequeño percance, pero que lo veía en la siguiente estación, una estación de gasolina. Él, bastante aliviado, iba pensando que bueno, entre los dos, entre mi amigo y yo, ahorita bajamos a este señor y le digo que ya no puedo subirlo porque ya ve mi amigo. O sea, él, de verdad, para que aprendan a decir que no. Porque sí es muy importante aprender a decir que no. Llegan a esta estación y antes de bajarse, el hombre del jorongo le dice a Roberto: tu amigo no va a llegar, ¿eh? Nada más te aviso. Se baja Roberto y cierra el tráiler. Lo deja encerrado prácticamente para decir: este no se me va, entre mi amigo y yo ahorita lo bajamos. Les pregunta a los de la estación, que ya los conocían a los dos: oigan, ¿han visto a mi amigo, a mi cuate? No, ¿hace cuánto tenía que llegar? No, pues ya hace como una hora. No, aquí no ha pasado nadie. Pero sí llega el amigo. Unos minutos después, llega su amigo, se envalentonan, van, abren el tráiler y lo primero que dice el hombre del jorongo es: pregúntale dónde estaba. ¿Estaba con tu esposa? Pregúntale. Para Roberto eso fue como, ¿qué? Y algo dentro de él lo creyó. Y le dijo a su amigo: ¿qué pasó? Y el amigo le dice: no sé de quién estás hablando. Yo tuve un percance con mi familia, nada que ver, y tu esposa y yo ni nos topamos. ¿Qué me estás diciendo? No, qué raro, ¿no? Que ahora sí pues tuviste un percance, que no sé qué, cuando tenías que venir a trabajar, no te creo nada. Se empiezan a pelear a golpes estos dos y el hombre de jorongo se ríe de ellos dos. Divertido. Roberto se da cuenta que está masacrando a su amigo. De verdad, masacrándolo, narrador. Y todavía existe en nosotros esa vocecita que dice: no, estás mal, reacciona. Él tenía esa vocecita ahí, pero algo, una furia inmensa lo llenaba de decir: este hombre estaba con mi esposa. Afortunadamente, le hizo caso a esa voz, reaccionó, y cuando va mirando al tráiler, el hombre del jorongo ya no medía 1,60, ya casi medía 2 metros. Y dijo: no, este hombre no sé qué me está tratando de hacer. Algo me está tratando de querer hacer. Ambos pierden el conocimiento. A su amigo lo llevaron al hospital, evidentemente. Lo perdonó. Eso fue lo que me dijo Roberto. Pero aún se pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién era ese hombre? ¿Era un demonio? ¿Era un ente de la carretera? ¿Era una maldición? ¿Qué era? Coincido contigo con las entidades del bajo astral. En ocasiones te estás topando con situaciones peor que de pesadilla. Y hubo una situación aquí, en esta ciudad, en México, que le pasó a una chica con un ente directamente de bajo astral, que no sabe, dice: no sé por qué inició, no tengo la menor idea. Inició hace muchos años, que de alguna manera
enfocó en mí y desde entonces toda la vida ha buscado como acosarme, molestarme, dañarme. Y hay todo un episodio que van a poder ver, tal vez en Crónicas o en Hablemos, lo pueden ver ahí con Phoebe, en el que ella va a narrar su propia historia, pero hay algo que no está en ese episodio y te voy a contar lo que pasó. Ella vino a contarnos toda esa historia, Mar. Y mientras lo contaba decía, yo narro esto porque hay personas allá afuera que pueden estar viviendo lo mismo y necesitan saber que deben de atenderse, deben de hacer algo. No dejen que esas cosas simplemente los sigan dañando y se queden indefensos. Pero mientras lo narraba, ella se empezaba a sentir extraña. De hecho, en el lugar en el que estamos, empezaron a pasar cosas extrañas que ella y yo no percibimos. Había invitados que ella había traído y a ellos les empezaron a suceder cosas mientras estaban detrás de este estudio móvil en el que estás ahora. Resulta que una de las chicas empezó a sentir como que una energía que venía de un punto y cuando se acercó a ese punto, de este lado vimos cómo se empezaron a mover algunas cosas, pero no hay correlación del, digamos, el tipo de instrumentos que se movieron con el lugar en el que ella se puso. Estuvo raro. Decían que ellos cuando se acercaban a la zona en donde se sentía esa energía, si metían la mano, era como si estuvieran dentro de una burbuja en la que se dejaba de sentir el aire del ventilador que está aquí arriba, y era como si entraran en un tipo de cápsula. Entonces que inclusive la sensación de la mano cambiaba y que ese espacio, un círculo medianamente grande, emitía un calor por sí solo. Si te alejabas de él y acercabas las manos, sentías que había algo ahí irradiando calor. Mientras sucede eso, ella está teniendo dolores en todo el cuerpo, se está esforzando por contar la historia y finalmente cuando termina dice, ya, no puedo más. O sea, me siento fatal, tengo que cortar, pero logró terminar esa historia. Y le dije, ¿crees que aquí terminan las cosas? Y me dice, no, yo creo que por haber hablado de esto cuando lo he hecho antes, después él me empieza a buscar y me va a molestar. Dice, pero ya estaba preparada, no pasa nada y no es nada de lo que no me haya ocurrido hasta el día de hoy. Sin embargo, si fue algo que no le había ocurrido hasta ese momento y si fue algo muy fuerte. Ella menciona dentro de todas sus vivencias que hay algo a lo que ella preferiría que nunca le pasara y es verlo. Dice, lo he escuchado, lo he sentido, lo he tenido en sueños, pero jamás lo he visto con mis ojos en el mundo real y espero nunca verlo. Porque en mis sueños la manera en la que se ha presentado es horrible. Porque creemos a veces que algún demonio o estas entidades forzosamente tienen una forma humana y no es así. El ente que ella describe es algo muy grande que tiene como unas alas rotas y en el rostro o algo equivalente al rostro, todo alrededor está lleno de ojos y aquí tiene varios niveles de dientes que son como colmillos. Parece más bien como un tipo de monstruo, bestia, que un ser humano. Lo nota ella no con un nivel alto de sapiencia, lo nota con un alto nivel como de odio y que simplemente su emoción es la que lo mueve. Esas historias las dejaremos para aparte. Lo que pasó fue después de que se fue. Después de que se fue, 2 horas después, empiezo a recibir mensajes. Ten cuidado, me está atacando, está haciendo cosas que nunca ha hecho. Ten cuidado y por favor, revisa que en el lugar en el que estés no pase nada. Si pasa algo, por favor, contáctame. No quiero después tener culpa de que te dejé algo ahí. Aquí no pasó nada. Pero los mensajes siguieron llegando al día siguiente y 2 días después. Y no me quería contar qué era lo que había ocurrido por miedo de que se prolongara. Pero finalmente me contó esto que estoy por decirte. El miedo que ella tiene con su hija es que le haya heredado algún tipo de sensibilidad, porque hasta el día de hoy para ella la sensibilidad que tiene no es para bien. Son puras pesadillas porque se correlacionan con este ente que la cosa es de hace muchos años. Pero su miedo es que su hija tenga una sensibilidad y el peor miedo es que su hija pueda ver algo. Porque como ella ya lo vio en sueños o eso cree que es su forma, no quiere que su hija vea eso a su corta edad, que su niña tiene creo que 6 añitos. Pero la niña a partir de que llegó a la casa dice, mamá, hay algo que me está buscando. Y ella ya sabía a qué se refería. Y le dice, no estés sola, mantente conmigo, yo te voy a cuidar. Y si sientes que hay algo aquí, avísame, cierra los ojos, no dejes que nos moleste. La niña ha aprendido a vivir de cierta manera con normalidad con este tipo de situaciones. Avanzaron las horas y es entonces cuando, por rutina, la niña tiene que ir a bañarse. La acompaña al baño, la deja dentro del baño viendo que todo esté tranquilo y
20 segundos después la niña empieza a gritar como loca. Resulta que se materializó esa cosa enfrente de ella y abrió la regadera. Cuando la niña estaba apenas empezando a prepararse para meterse a bañar, se abrió la regadera todo y lo vio debajo del chorro de agua. La niña sale corriendo, esta chica la abraza, la viste y le dice, vámonos de aquí. Se suben a su auto, agarran carro, y dice, y voy aquí con mi niña cuando dice, mamá, no voltees, se subió al carro. Y cuando van en el vehículo a cierta velocidad bastante prudente, dice que ya viendo por el espejo, logra ver cómo se ve una mano que se empieza a mover detrás de su asiento y se empieza a asomar esa cosa que había visto en sus sueños. Dice, me tuve que detener, tuve que pararme, hice un problema de tráfico fuerte, me bajé con mi niña y ya no pude conducir fácil por 1 hora. Dice, esa cosa en algún momento se fue, ya después de sombra pasó algo translúcido, desapareció y hasta el día de hoy parece que ya no me está molestando. Narrador, pues terminamos con entes del bajo astral. Totalmente. ¿Tienes una última historia con la que te quieras despedir? Claramente. Mar, por favor. En la frontera del país suceden cosas tan aterradoras que no es extraño pensar que hay algo viviendo ahí. Esta es la historia de Saúl, quien desde un país de Latinoamérica, que prefiero no mencionar, vino buscando el sueño americano a México. Su intención era pasar a Estados Unidos. Con todos sus ahorros, con toda su energía, con todo lo que tenía, él le pagó a 2 polleros para que lo pasaran y no vio nada raro, a pesar de que su intuición le decía que no debía de ir. La importancia de hacerle caso a la intuición. Emprenden el viaje y ya están en el desierto. Eran estos 2 polleros y otros 3 hombres, todos los demás mexicanos. Cuando ya a la mitad, estos 2 polleros les sacan unos machetes y les dicen, pues órale. Se quitan los zapatos rápido, nos entregan las mochilas y nos entregan el dinero o aquí queda. Uno de los mexicanos se abalanza sobre ellos y evidentemente terminan con su vida rápidamente. Saúl no sabe qué hacer. Si morir ahí o luchar. Esa es la decisión más difícil que él ha tenido que tomar en su vida. Y decidió luchar. Él dice que solamente escuchó todo el caos cuando este hombre se le abalanzó sobre ellos, porque los otros también empezaron a pelearse entre todos. Y él sale corriendo. Durante un rato escucha cómo lo están siguiendo, pero después escucha cómo le gritaron, no vas a sobrevivir, ya déjenlo, se va a morir, no tiene agua, no tiene zapatos, no tiene nada, se va a morir. Así, él decidió seguir el camino. Dice que incluso aún recuerda todas las espinas de diferentes nopales y demás que hay ahí, que se le clavaban en los pies, que se le clavaban en las piernas, que él ya no quería seguir. Y esto no está tan seguro de si lo vio, pero hay algo que sí. Dice que él ya estaba tan cansado, ya casi a nada de irse de este planeta, cuando empieza a escuchar pisadas otra vez, pero pisadas diferentes, muy pesadas. Hasta se escuchaba como de verdad la arena se estaba moviendo. Él la sentía en su cuerpo ya acostado sobre ella, ya yéndose de aquí. Y ve cómo enfrente de él hay un ser gigante que parece un zorro, mirándolo con los ojos rojos. Él dijo, esto es el infierno. Definitivamente, este es un ente del infierno. Cuando de repente escucho un acento mexicano diciendo groserías atrás, diciendo, hijo de tu no sé qué, aléjate de él, bla, 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 bla. Y esta entidad lo ve, se convierte en un hombre vestido de negro y se aleja por el desierto. Él voltea y ve que es uno de los que iba con él, totalmente en rojo, pero con uno de los machetes, diciendo, les ganamos, aunque nada más él había quedado. Entre los dos
se ayudan para pasar y se preguntan sus nombres. Saúl y el mexicano Hernández. Dijo, nada más dime Hernández. Desgraciadamente, Hernández no logró pasar el viaje. Debido a las heridas que tenía, fue más fácil que por la deshidratación que había tenido Saúl él se recuperara, que Hernández por las heridas que traía puede haber batallado por su vida. Dice Saúl que ahora está en Estados Unidos y que cada año, en Día de Muertos, tradición mexicana le prende una velita para recordar a ese hombre al que aún le debe la vida. Con esta historia hemos terminado este duelo. Mar, ¿cómo te la pasaste? Maravillosamente aterrada. Estaban buenas las historias, ¿verdad? Estaban muy fuertes, narrador. Yo ya estaba Sí. así, y es que ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero hace mucho frío aquí. Sí, es un lugar bastante frío. Y, oye, te trajiste unas historias, te agradezco mucho porque sí estaban para poner los pelos de punta. Espero Muchas que les haya gustado muchísimo también a toda la comunidad y pues también tus historias estuvieron turbias. Qué bueno que te gustaron. Por cierto, ¿dónde te puede seguir la comunidad? Me pueden encontrar en todos lados como Remanchados. Estoy en YouTube como Remanchados de Miedo, en Instagram y en TikTok como Remanchados. En TikTok es un contenido mucho más ligero. Subo todas estas historias en resumen, pero se las cuento como chismecito paranormal. No tan turbias como aquí, como estamos con el narrador así. Pero se las cuento como chismecito paranormal. Me encuentran en Spotify, en todos lados. Así me encuentran como Remanchados. Y en el personal, que no subo casi nada de terror, pero subo cosas de la vida y de arte y demás. Me encuentran como @mar.arriaga y la última A es doble. Y una vez dicho esto, Familia Nocturna, vayan a seguir a Mar Arriaga y a Remanchados y en las otras redes en las que está, porque su proyecto es muy bueno y tiene muy buenas historias para contar. Y Mar, muchísimas gracias por haber venido aquí. Familia Nocturna, tenemos un episodio especial que tal vez para entonces ya está en Crónicas del Narrador y si no está todavía va a salir muy pronto. Pero una vez dicho esto, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye.